Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Puede sentarse y darle palmas al Señor, porque el Señor es bueno. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. El tiempo ha avanzado, mi amado hermano, así que préstenos atención. Vamos a ser breves en esta noche. Bendito Dios. Preste atención a la palabra del Señor. La palabra del Señor, amados hermanos, como le hemos dado lectura, encontramos a Moisés, uno de los personajes de la Biblia muy conocidos. Amén. Aquel que no conozca a Moisés, pues tiene que leer más la Biblia. Amén. Está grave. Gloria a Cristo. Entonces nos muestra a este hombre y el llamado de su vida, o cuando Dios llama a este hombre para empezar, amados hermanos, aquel camino para poder liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero, amados hermanos, viendo la forma, la manera en la que Dios se presenta ante Moisés, el que una zarza, amados hermanos, ardiera en fuego, era algo normal en ese lugar, o es normal por la cantidad de la temperatura o el calor, amados hermanos, y lo sensible de ese tipo de arbusto. Era de alguna manera normal. Se puede decir que de repente una zarza empezara a arder en fuego. Lo que llamaba la atención de este hombre es que no se consumía, por más que ardía y se quemaba, pero se mantenía y no desaparecía. Una zarza empezaba a arder como cuando usted le pone fuego a una tusa. Estamos aquí todavía. Se quema y en el instante pues deja solamente ceniza. Semejante pasaba con la zarza, amados hermanos. Yo quiero que usted entienda y vea la forma en la que Dios llama la atención de Moisés. A través de algo común, por así decirlo, y corriente, Dios lo transformó en algo extraordinario, algo sobrenatural, que hizo que Moisés se detuviera y se sintiera atraído por aquello. Dios, a través de la Biblia, se ha manifestado a los hombres de diferentes maneras, de diferentes formas, y ha llamado a ciertos personajes a través de ángeles, a través de visiones, a través de sueños, a través de tantas cosas, amados hermanos. Allá tenemos a Jacob, si mal no recuerdo el nombre, el hombre que luchó con el Dios y logró vencer, según dicen las traducciones en cierta Biblia. Pero cuando lo leemos dice que fue con un ángel. Estamos aquí todavía. Entonces yo quiero que usted vea que hubo una batalla entre ellos. ¿Verdad que hemos leído eso? ¿O tenemos que recitar el versículo? No, ¿verdad? Ya lo hemos leído. Ya lo conocemos, lo hemos visto. Y son formas en las que Dios se presenta al hombre, llama la atención del hombre y le da un propósito a la vida humana. Pero ¿cuál es el trasfondo detrás de aquello? Es que Dios, amados hermanos, conoce el corazón del hombre, conoce la vida humana y sabe de qué manera atraer nuestra atención para Él poder darnos un propósito en esta vida o en el Evangelio. Si empezáramos a preguntar desde el primero al último, ¿cómo fue que fuimos atraídos al Evangelio? Cada uno de nosotros tiene una forma o una manera diferente en la que fue llamada por Dios. Si preguntáramos cuáles son
las cosas que más le maravillan o le atraen del Evangelio también serán diferentes. Algunos su propósito mayor es predicar, otros evangelizar, otros orar por los enfermos, otros ver visiones, otros diferentes dones. Y así, amados hermanos, sabe, esto no es malo, sino que es necesario. Y Dios, conociendo esto, nos trajo con un propósito al final, y es que todos participemos de la salvación de Cristo, amados hermanos. Que todos al final participemos de ese día cuando Cristo venga por nosotros. Pero la forma en la que Dios nos llamó no puede pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que examinar, analizar para ver de qué forma podría traernos al Evangelio. Y esto solo significa una cosa: lo que llegamos en algún momento a importar para Dios, de tal manera que Dios tuvo que traernos de una manera especial a nosotros. ¿Estamos aquí todavía? Amados hermanos, si Dios se tomó el tiempo de preparar una forma de llamarnos a nosotros al Evangelio, no es en vano. ¿Sabe? Yo lo vengo diciendo y lo vuelvo a decir, a veces como humanos, como cristianos, le perdemos el sentido o el valor a las cosas porque parecieran sencillas o parecieran comunes. Pero Dios se tomó el tiempo, la molestia, para preparar una forma de llamar nuestra atención. Dios, el creador del cielo, la tierra y el universo, el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, se tomó el tiempo para llamar nuestra atención. Yo me miro al espejo y yo digo, no hay nada que yo pueda decir, fue por esto, fue por aquello. No hay nada. Hay personas mejores que yo en este mundo, las cuales Dios pudo traer al Evangelio, poner donde estoy ahora, y yo sé que la desempeñarían de una mejor manera, pero Dios me trajo a mí, y la forma en la que Dios me llamó a mí es una forma diferente en la que la hizo con ustedes. Pero Dios se tomó el tiempo y la molestia de, amados hermanos, crear un plan para llamar mi atención, y eso solo demuestra el interés que Dios puso en mi vida. Dios llamó su atención. Dios supo cómo llamar su atención. Para mí pueda parecer raro o hasta simple la forma en la que Dios lo llamó a usted, y para usted puede parecerle raro o simple la forma en la que Dios me llamó a mí. Pero Dios sabe cómo atraer nuestra atención. Vuelvo y repito, a través de la Biblia podemos ver los diferentes llamados. Podemos ver las diferentes formas en las que Dios se manifestó al hombre. Imagínese Dios creando un plan, creando una estrategia para llamar su atención, para llamar la atención de un simple hombre, de una simple mujer, de un simple mortal, de una persona que falla, que comete errores, que con 1, 2 o 3 problemas ya está pensando en retroceder. ¿Sabe? A veces, amados hermanos, nosotros como humanos somos tan ilógicos porque valoramos las muestras efectivas de amor, de cariño de otra persona y olvidamos el gran precio que fue pagado para salvarnos a nosotros. Olvidamos, amados hermanos, la forma en la que Dios ha tratado con nosotros, ha venido obrando con nuestra vida. A través del tiempo yo he analizado y visto, amado hermano, cómo las personas vienen y valoran y recuerdan con qué cariño, con qué amor recuerdan aquel gran favor que fulano me hizo, aquel día que yo venía caminando por la calle y me levantaron en el carro y me trajeron hasta la casa.
casa, aquel día que yo necesitaba que me prestaran una cora y aquel fulano me la prestó, aquel día que yo necesitaba esto y aquel fulano respondió. Pero ¿qué de lo que Dios ha venido haciendo con nuestra vida? ¿Por qué no traer a la memoria, amados hermanos, cuánto tiempo Dios se tomó para llamar nuestra atención, o cuánto Dios tuvo que hacer en nuestra vida para que pusiéramos la mirada en Él, para que nos detuviéramos de lo que estábamos haciendo y viéramos a Dios y Él tuviera misericordia de nosotros? Moisés estaba en sus cosas, haciendo sus cosas, llevando las ovejas de su suegro, cuando de repente mira la zarza y se detiene porque no se consumía. Yo le pregunto a usted, ¿tenía Dios necesidad de hacer eso? ¿No podría haber Dios haberse aparecido y la cosa ser diferente? Sí, pero Dios quiere llamar nuestra atención, quiere demostrarnos que Él se ha interesado en nosotros. ¿Cómo sabemos cuando algún hermano o una hermana es amigo de verdad nuestro? Cuando nos conoce. Por ejemplo, me voy a poner yo para que usted no se dañe, no se ofenda a usted. Por ejemplo, yo con mi cara, ¿verdad?, la cual estamos trabajando, pero está dura la lucha, mi cara seria. Y había personas que decían: el hermano Douglas es un gran enojado, es un bravo. Fuera chucho, dijo hermano. El hermano Douglas es bien enojado. Y en una ocasión le dijeron a mi hermano: él merece, hermano Douglas es un gran amargado. Y él les dijo: no, lo que pasa es que la cara de él es así, él es serio. Pero yo he convivido con él y él, la cara, aunque esté contento, la cara así la anda. Ya le quedó de guardia penal, estamos aquí todavía. Entonces alguien que uno no lo conoce, uno lo mira y dice: ay, Señor Jesucristo, guárdame de esto, Padre. ¿Me está entendiendo? Pero cuando alguien se ha dedicado, y esto comentario lo hizo una persona que ha convivido con nosotros, pero no se dio el tiempo para conocerme. Entonces eso llega a pasar. En cambio, Dios se toma el tiempo para ver de qué manera atraernos, llamarnos. Aún recuerdo a mi hermana Luz, mencionaba ella su llamado. Ella estaba en su casa y de repente puso una alabanza o encontró una alabanza, y eso hizo que ella sintiera el llamado, ¿sí o no, mi hermana? Y aquí está luchando todavía en el evangelio. Otros andaban de diferentes maneras y un día Dios tuvo que interceptarlo. En algo otro Dios permitió que la enfermedad llegara. No es que Dios la puso, Dios permitió. Pero aún así Dios tuvo misericordia. ¿Y sabe para qué? Para llamar nuestra atención y recordarnos que tendríamos que estar en el evangelio. Dios se tomó el tiempo para hacer amados hermanos, un plan y atraernos a su presencia. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero eso es algo que deberíamos de valorar. Eso es algo que deberíamos de estimar. Quizás son pocos los que en un mensaje, en una predicación dijeron: yo quiero ser cristiano. Pero también es algo de que Dios prepara una palabra, prepara un mensaje, prepara un predicador. Preparó ese día para que usted pudiera estar aquí. El simple hecho de que estemos aquí es un hecho de misericordia. Es muestra del amor de Dios hacia nosotros. Nosotros, como le digo, damos las cosas por sentados. Cuando dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias. El simple hecho de que hoy hayamos abierto nuestros ojos y hayamos recibido este día es misericordia del Señor. Es una muestra de su amor, es una muestra de su bondad. Por eso la Biblia dice que el día de mañana no es nuestro, no nos pertenece, no se sabe. El hombre hace calendarios hasta como de 10 años de antelación. Dios sabrá si lo va a estrenar. Estamos aquí todavía.
Por eso dice la Biblia, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No lo posponga, porque el mañana puede que no exista. Puede que el mañana ya no hayan fuerzas para hacer aquello. No lo deje para mañana. No lo deje para después. Hay una reflexión bien fuerte. Si será real o no, no me acuerdo muy bien. Es de un esposo que lamenta la pérdida de su esposa. Que el último día que vio a su esposa se fue peleado con ella. Y dijo, al regresar arreglamos las cosas. Ese día, horas más tarde, a su esposa le dio un infarto. Ella murió. Cuando él le avisa, le dan la noticia, se le vino todo a la cabeza de este hombre. Y este hombre dice, yo daría todo, no por revivirla, sino por volver a ese día y cambiar la forma en la que me despedí de ella. Estamos aquí todavía. En el Evangelio tendríamos que vivir un día a la vez, como dice la alabanza. Vivirlo de la mejor manera delante de la bendita presencia del Señor. A Moisés Dios lo llama de una manera diferente. De una manera diferente a los demás hombres. Y así como a él le tocaba el tema de Jacob, así como a él, allá tenemos a Gedeón, así como a él, podríamos tocar a diferentes hombres, pero así como a él también Dios nos llamó a nosotros. De la forma en la que él lo hizo, sabía que era la forma indicada para atraer nuestra atención. Estamos aquí todavía. Pudo haber sido una sanidad en su vida, un milagro en un familiar, un milagro en algún vecino, una palabra de poder, una palabra de exhortación, una palabra que quebrantó su corazón. De la manera en la que Dios lo hizo, era la manera, la única manera en la que podía llamar su atención. Y eso es algo que nosotros deberíamos de valorar, deberíamos de apreciar y estimar. Y con el simple hecho de eso tendríamos que sentirnos agradecidos. Deberíamos de sentirnos afortunados. Y nada de lo que venga a nuestra vida debería de opacar lo que Dios ha venido haciendo con cada uno de nosotros. Alábelo porque Dios es bueno. Ninguna situación, mis amados hermanos, Cristo le dijo a aquel hombre cuando el perfume fue derramado sobre de él, pobres siempre van a tenerla, pero a mí no siempre me tendréis. Esta palabra trasciende, y permítame utilizarla de esta manera, tal vez no es así, pero es algo que deberíamos de nosotros tener en cuenta. Problemas, pruebas, adversidades, dificultades siempre van a haber, pero los momentos de refrigerio son escasos, son contados y son pocos en la presencia del Señor. Por eso deberíamos de aprovecharlos, deberíamos de sacarle el máximo provecho para que nuestra alma sea fortalecida. Estamos en un camino donde la lucha, la guerra, la batalla espiritual viene de donde menos lo esperamos, de la forma que menos creemos, pero al final tenemos que recordar que Dios es el que nos ayuda. Dios es Dios donde sea, en lo que sea, cuando sea y ante quien sea. Él no se intimida, no se doblega, Él no pierde, Él no se queda a medias, Él completa la obra en el hombre. Pero necesita que haya una persona que le crea a Él. Ese es el gran detalle, amados hermanos. Necesita un recipiente para Él mostrar su gloria y su poder. Por eso nosotros debemos de aferrarnos a las tantas maravillas que Dios ha hecho. Como yo le decía a una persona este día, estamos creyendo y estamos confiando. Y si Dios
no hace misericordia, no obra de la manera que esperamos, las consecuencias se van a ver y muy fuertes. Y no todos quieren creer de esa manera. Fácil es creer, ¿verdad?, en cosas en las cuales, si pasa, bueno, y si no, no. Pero cuando ya la consecuencia es más seria, como que ya nos detenemos un momento y decimos, hay que pensarlo bien, Señor. Pero es ahí donde nosotros le demostramos a Dios cuánto realmente confiamos y esperamos en Él. Cuánto realmente depende nuestra vida de Él. Hasta qué punto le hemos confiado nuestra vida, nuestra libertad, nuestra seguridad, nuestra paz. Estamos aquí todavía. Por eso la Biblia hace la comparación del esposo y la esposa, Cristo y la iglesia, el matrimonio. Cuando una persona se une a otra persona, la Biblia dice claramente, ya dejan de ser dos y son uno. ¿Por qué? Porque ya no habrá dependencia de nadie más, sino del esposo a la esposa y de la esposa hacia el esposo. No es que en esto me ayude usted y en lo otro me va a ayudar la otra. No, no hay otra, no hay otro, solo son ellos dos. Señor, mire, en esto usted me echa la mano, pero en aquello yo voy a ver cómo hago. No hay eso, no debería de existir. Debería de estar la plena confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Saber que de Él dependemos, porque con Él nos hemos juntado nosotros. Ya no hay mundo, ya no hay cosa de esta tierra, sino solo lo que Dios puede hacer con nuestra vida. ¿Es obligación? No, pero tendría que ser así. Porque de esa manera usted le demuestra la fidelidad a Dios. ¿Estamos aquí todavía? Le hemos dicho, no hay mejor cosa que la fidelidad, ¿sí o no? ¿De qué sirve un hogar donde el marido lleve comida, tengan buena casa, tengan carro, buena escuela a los hijos, si al final el marido anda de mujer en mujer? ¿Tendría sentido eso, hermano? ¿Qué importa si la mujer es bonita? ¿Qué importa si la mujer cocina bien, se porta bien? Pero si es infiel, ¿qué sentido tiene? No, yo me complazco con solo que sea bonita. No tiene sentido. Muy pobre, muy humilde, muy sencilla puede ser la familia, pero si hay fidelidad, está todo. ¿Sí o no? Pocos pueden ser los recursos, pero si hay fidelidad, los dos aprenden a sobrellevar las cargas y los problemas. Pues así es el Evangelio. No hay mejor cosa que depender de nuestro Dios. Y serle infiel a Dios no solo es meterse en pecado, meterse en el mundo, sino desconfiar muchas veces en Él cuando tendríamos que mostrarle confianza. Esos momentos cuando tendríamos que nosotros aferrarnos a Él. Esos momentos cuando su carne lucha y pelea en contra suya, pero su alma y su espíritu le dicen algo totalmente contrario. Por eso dice la Biblia que el que quiera salvar, proteger su vida, al final la perderá. Pero que el que la pierda por causa de Cristo, dice. ¿Verdad que se lee y se dice bien fácil? Pero cuando toca vivirlo es el detalle. Ahí está el problema, cuando realmente nuestra vida está en riesgo y tenemos la opción en nuestra mano de perderla o salvarla humanamente hablando. Está la palabra que nuestras hermanas estudiaron, resiliencia, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es resignarse y otra cosa es la resiliencia. La resignación es no hay otra salida, no hay otra forma. Ni modo, me quedo con eso. Pero lo otro es aceptar la voluntad del Señor, vivir la voluntad del Señor, confiar en la voluntad del Señor. No somos personas que nos hemos resignado a lo que nos toca porque tenemos más opciones. No es que nos hemos resignado a vivir la vida que nos plantaron, tenemos otro camino y para eso existe el libre albedrío. Vivimos como vivimos
porque hemos aceptado la voluntad del Señor. No la entendemos, pero la hemos aceptado. No la comprendemos, pero la hemos aceptado. Hermano, eso es algo loco. Así es el Evangelio. Ilógico e inentendible para todas las personas. Pero aquel que ama a Cristo y se ha enamorado del Señor y quiere vivir para Él, sigue su camino a pesar de que muchas veces no lo entiende. No nos hemos resignado, estamos luchando y viviendo en el Evangelio. Por eso no diga, me he resignado a las pruebas. No se ha resignado a las pruebas, ha aprendido a vivir con ellas, que es diferente. ¿Estamos aquí todavía? El Evangelio es así. Por eso Dios ha tenido tantos detalles con nosotros. Y uno de ellos es la forma o el día en que nos llamó, la manera en la que nos trajo al Evangelio. Usted y yo sabemos especialmente cómo Dios nos ha traído al Evangelio. Usted y yo sabemos especialmente cómo Dios nos trajo al Evangelio. Recuerde ese momento, atesórelo, porque no fue casualidad, no fue cosa del destino. Fue Dios en su misericordia trazando nuestro camino para poder encontrarnos con Él. Y eso, mis amados hermanos, es algo que realmente tendríamos que atesorar. Si atesoramos, agradecemos y recordamos con cariño lo que el hombre ha hecho por nosotros, ¿cómo no tendríamos que recordar el día en que Cristo tuvo misericordia? Yo analizo, veo a mi alrededor y digo, como le decía al principio, había mejores personas que yo. Con esto no le estoy diciendo al Señor que me arrepiento que me haya llamado, no, le doy gracias. Gracias porque me tomó en cuenta a pesar de que no éramos los mejores. Porque si no hubiera sido por eso, solo Dios sabe dónde estaríamos hoy y cómo estaríamos. Y eso es algo que deberíamos de valorar mucho. Algo que deberíamos de agradecer mucho, amados hermanos. Y el agradecimiento no solo es gracias, Señor. No es solo con palabras. Es con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestra actitud, con nuestra forma de presentarnos ante Dios. Dígame usted, ¿cómo usted se presenta ante aquella persona con la que se siente agradecida? ¿Cómo se presenta usted? De la mejor manera, ¿verdad? Si es posible, sonrían, que no está acostumbrado, pero usted lo hace porque se siente agradecido. Pues delante del Señor es lo mismo. Demostrémosle el agradecimiento por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará en nuestras vidas, amados hermanos. Sigamos adelante, no desmayemos, sigamos avanzando en el Evangelio, sigamos peleando y recordemos, Dios siempre trabaja con nuestras vidas, aunque muchas veces no se note o no se vea. Sigamos adelante creyendo y confiando en la bendita misericordia del Señor. Recuerde, la palabra siempre vendrá para ayudarnos, para fortalecernos. Jamás la palabra vendrá para destruirnos y desahuciarnos en el Evangelio. No, vendrá para dar esperanza y una oportunidad de vida en el Evangelio. Bendito sea el Señor. Dele palmas al Señor. Nos ponemos de pie.